Bien, bienvenidos a todos. Qué gozo ver la iglesia llena, cantando con alegría, con esperanza. Y qué gran bendición compartir la palabra del Señor nuevamente en la iglesia. Es para mí un deleite. Antes hemos leído el texto que vamos a estar exponiendo en catalán. Después volveremos al texto, pero ahora vamos a orar. Vamos a empezar este tiempo orando. Hoy vamos a tocar temas sensibles y vamos a orar para que el Señor nos aclare las cosas, que el Espíritu derribe argumentos falsos que tal vez hemos abrazado y que nos ayude a abrazar la verdad de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que restaura el alma, que es lo que deseamos. Vamos a orar, sí, todos. Señor, ante las voces de este mundo, ante las mentiras de Satanás, necesitamos, Señor, que tú nos protejas. Necesitamos, Señor, discernir dónde está tu voz y dónde no. Y necesitamos creerte a ti. Te pido, en el nombre de Jesús, que traigas luz a nuestros corazones y que la palabra de hoy ilumine nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bendice esta iglesia, Señor, y sigue guiándonos en el nombre de Jesús. Amén. En los últimos 200 años, el ser humano ha logrado un desarrollo mucho mayor que en el resto de toda la historia de la humanidad. Hemos logrado avances médicos que han salvado millones de vidas. La esperanza de vida se ha duplicado prácticamente en los últimos 100 años. En España, estuve viendo datos en España, más o menos en el 1930, lo busqué antes de la guerra porque si no podía haber algún tipo de influencia sobre ello. Antes de la guerra, la esperanza de vida en España era de unos 50 años. Hoy, más o menos 100 años más tarde, está al borde de los 90 años. Hay muchas enfermedades que eran mortales antes y que ahora se pueden tratar. Hemos sido capaces de inventar el coche, de inventar el avión. Podemos ir a otro continente en cuestión de horas. Podemos desayunar en España y merendar en Nueva York. Hemos inventado el ordenador, hemos inventado Internet. Podemos hablar y podemos ver a personas que están en la otra punta del mundo de forma instantánea. El ser humano ha sido capaz de llegar al otro lado, a la Luna. Hemos conquistado el espacio, hemos visto la Tierra desde fuera. Y todo eso gracias al desarrollo científico de los últimos 200 años. Y sin embargo hay algo curioso. Y es que a pesar de todo ese progreso, el corazón del ser humano sigue profundamente roto. Las estadísticas sobre la ansiedad, la depresión, la angustia emocional no dejan de crecer. He estado viendo algunos datos y vi en la web de la aseguradora AXA que según un estudio internacional acerca de salud mental, el 59% de los españoles dice sufrir estrés. El 48% dicen experimentar algún tipo de depresión. El 23% dicen sufrir ansiedad. He cotejado otras fuentes, los datos varían un poco, pero la cosa va más o menos por allí. Vivimos rodeados de comodidades, unas comodidades que nuestros antepasados no podían ni siquiera imaginar, y aún así muchas personas siguen sintiendo vacío, culpa, desesperanza, falta de sentido, falta de propósito, y la gran pregunta que nos hacemos ante esta realidad innegable que vivimos todos a nuestro alrededor es: ¿qué le pasa al ser humano? Y la segunda pregunta podemos hacerla es: ¿existe alguna solución? ¿Por qué alguien puede tener éxito profesional, estabilidad económica, una vida aparentemente cómoda y aún así
sentirse profundamente perdido por dentro. El primer punto de la predicación es las soluciones humanas, cómo responde el ser humano a este problema. Porque durante siglos el ser humano ha intentado responder a esta pregunta. Algunos han buscado la solución en filosofías de vida, otros en religiones como el budismo, como el islam, como cualquier otra religión, otros en la religión del ateísmo, que tiene la ciencia como su base doctrinal y su fe puesta en el progreso de la humanidad. En los últimos años muchos han confiado, por ejemplo, en la psicología y en las terapias modernas, las psicoterapias, para tratar de entender y sanar el alma humana. En el siglo XIX, una ola de personas ateas y materialistas, es decir, que trataban de explicarlo todo a través de lo que se ve, de lo que se toca, de lo que se mide, de lo que se palpa, decidieron intentar tratar los problemas del alma, pero sin tener en cuenta a Dios y sin tener en cuenta la Biblia. Decidieron hacerlo a través de la ciencia. De manera que salió y nació la psicología terapéutica. Las psicoterapias surgieron por parte de hombres ateos intentando solucionar los problemas del alma sin tener en cuenta a Dios ni su palabra. Hombres como Wilhelm Wundt o Freud, el padre del psicoanálisis, o Skinner, el padre del conductismo, eran personas que no creían en la Biblia o que directamente se declaraban enemigos de Dios, ateos, y esos son los que se constituyen en los padres de la psicología moderna, que plantearon un intento de sanar el alma desde el mundo material. Estos hombres normalmente negaban la parte espiritual del ser humano y trataban al ser humano como una víctima de sus traumas, de su entorno, de la química de su cerebro, y estos son los padres de la psicología moderna. Además, hay muchas escuelas diferentes y cada escuela se contradice entre sí en cuanto a sus premisas, sus definiciones, su forma de diagnosticar, sus métodos, sus terapias, etc. Hay un pastor amigo, no voy a decir el nombre porque no he podido hablar con él, no he pedido pedirle permiso, pero él es pastor y también estudió la carrera de psicología. Y él cuenta que cuando estaba en clase era muy confuso porque llegaba el profesor de conductismo y empezaba a explicar su lección en la pizarra y cómo se diagnostica, y qué terapias hay, y qué procesos hay, y cómo funciona la estructura de la mente humana, etc., ¿no? Entonces, ellos tomaban notas y la hora siguiente venía el profesor de psicoanálisis y dice que se miraba a la pizarra y decía: todo lo que os ha dicho el antiguo profesor, olvidadlo, esto mentira, ahora yo os voy a contar cómo funciona esto. Entonces le decía: ¿pero qué carrera es esta si cada uno dice una cosa diferente? Hay varias escuelas, si vas a dos psicólogos diferentes con un mismo problema, es muy probable que te den dos diagnósticos distintos y dos tratamientos muy diferentes en función de la escuela que hayan abrazado. Porque se trata de una ciencia humanista y por tanto inexacta, que además sus premisas son antibíblicas y cuyos padres intelectuales son ateos. La cosmovisión que se plantea desde las psicoterapias son rotundamente antibíblicas y por esa razón son totalmente incapaces de sanar el alma humana. De hecho, cualquier psicólogo que sea honesto te dirá que ni él ni sus terapias son capaces de curar a nadie. De manera que el ser humano intenta solucionar su problema por medio de filosofías, por medio de religiones, por medio de las psicoterapias, pero por más que avance en otros campos y hayamos sido capaces de hacer cosas impresionantes, el ser humano es incapaz de encontrar una respuesta ni una solución al vacío de su propio corazón. Tal vez deberíamos acudir a Dios y preguntarle a Él cuál es el diagnóstico verdadero y cuál es la solución verdadera para sanar el alma. Y el tercer punto de nuestra predicación de hoy, o segundo punto, es el diagnóstico de Dios. Hemos visto que el hombre tiene un problema, el intento de las soluciones humanas, y ahora vamos a ver el diagnóstico de Dios. Para responder a la pregunta de qué le pasa al ser humano, primero debemos entender qué es el ser humano. La Biblia afirma que todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, es interesante ver el relato de Génesis, cómo Dios revela la forma en la que creó al ser humano. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
En este relato la Biblia nos describe la manera en la que el ser humano fue creado. Y vemos que el ser humano está compuesto de una realidad material y de una realidad inmaterial. Todas las personas tienen un cuerpo y tienen un espíritu, nada más. Ahora, alguno puede decir, bueno, la Biblia habla también de alma, ¿no? Espíritu, alma. Hay versículos que parecen indicar que hay otra parte, como si fueran dos cosas diferentes. Y algunos han interpretado a la luz de estos versículos que el ser humano tiene al menos tres realidades o tres partes. Pero, hermanos, eso es un error exegético, un error de interpretación, ya que estos textos que se refieren a este tipo de cosas no están hablando del ser humano. Ahora, algunos, en base a lo que he dicho ahora, entonces entienden que el ser humano tiene dos partes, un cuerpo y un alma. Y eso no, yo no estoy del todo satisfecho con esa forma de definirlo. Porque el ser humano es un solo ser, con una sola naturaleza, la naturaleza humana. Tú eres tú, de forma íntegra. El ser humano está formado por dos realidades, la física y espiritual, pero esas realidades no están separadas, sino que están unidas, se comunican, se relacionan, tienen influencia una sobre la otra. Por esa razón, cuando el cuerpo está enfermo, está malo, está mal de salud, eso tiene influencia sobre el alma. Cuando estás dolorido, cuando estás enfermo, cuando estás cansado, eso tiene un efecto sobre el estado de ánimo, tiene efecto en lo espiritual. Y al revés, cuando estamos espiritualmente mal, o estamos bajos de ánimo, estamos tristes, abatidos, eso tiene efecto sobre el cuerpo. Fíjate lo que dice el Salmo 33, del 3 al 4. Dice, mientras callé, aquí está hablando de algo espiritual, mientras encubrí mi pecado, mientras no confesé, mientras no vine a ti en arrepentimiento y fe, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Me dolía hasta el cuerpo, porque no estaba en paz por dentro. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Está más que demostrado esto, que una cosa tiene relación con otra. Y lo vemos en la Biblia, por ejemplo, Elías. Es curioso cuando Elías está espiritualmente abatido porque Jezabel lo está persiguiendo y ya no puede más, está cansado de pelear contra viento y marea, profetizando en nombre del Señor, y se va a una cueva y de tan mal que está, se cansa, se duerme, su cuerpo está abatido, no puede más, está cansado y tiene efecto sobre lo espiritual y lo físico. Una vez yo le pregunté, estaba hablando con un pastor y le hablé de algunas sensaciones que tenía, algún agotamiento espiritual, me sentía desanimado, me sentía que no estaba bien, y lo primero que me pregunta es, ¿estás durmiendo bien? Y dije, ¿qué tiene que ver? No mucho, todo, tiene que ver todo. Cuando Jesús está en Getsemaní, de rodillas, orando al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y en ese momento Jesús estaba experimentando una agonía espiritual. Sabía que horas más tarde
cuerpo se fue deteriorando hasta que nuestro corazón dejó de latir. El ser humano ya no es lo que debería ser, ni funciona como debe funcionar. Vivimos en un cuerpo de pecado, un cuerpo que está destinado a morir, y vivimos con un espíritu muerto en nuestros delitos y pecados. Esa es la triste condición del ser humano. El ser humano vive muriendo, porque la muerte se ha enseñoreado de nosotros desde que decidimos darle la espalda a nuestro Creador, desde que decidimos hacer las cosas a nuestra manera y declararle la guerra al Dios que nos dio la vida, y desde este momento todo ha sido un El ser humano ya no vive en plenitud, ya no es feliz, ya no experimenta la verdadera vida, porque ya no tiene comunión con el dador de la vida. El ser humano es egoísta por naturaleza, está confundido, roto, herido, frustrado, del alma, a través de una tristeza profunda, hoy en día le llaman depresión, a través de ansiedad, de miedo, de angustia, de dolor, de desesperación, y busca en este mundo dosis de alegría con cosas vanas, pequeñas chispas de placer que traten de paliar esos dolores, esas angustias del alma, placeres pasajeros, ilusiones que decepcionan siempre. Llámese una relación romántica. Seguro que él o que ella va a llenar el vacío de mi corazón. Spoiler, no va a llenar nada. Lo buscamos con una carrera de éxito, lo buscamos con tener hijos. Hay gente que pone su esperanza en tener hijos o en viajar, a conocer mundo. ¿Sabes lo que te va a pasar después del viaje de tus sueños? Cuando tú viajes, hay un síndrome, se llama síndrome post-vacacional. Porque la gente se hace una expectativa, se va al viaje, qué bien me lo pasaré. Bueno, el viaje puede estar bien, pero cuando vuelves, ¿sabes qué pasa? Que quieres otro viaje. ¿Qué has dicho? ¿Ya está? ¿Es eso? Conocer gente, buscarse a uno mismo. Me voy al Tíbet a buscarme a uno mismo. Leer buenos libros. Pero por más que buscamos, nada tiene sentido. Todo es un callejón sin salida. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad y correr tras el viento. Es como tratar de correr y atrapar el viento. Es imposible. No se puede. El ser humano tiene un problema. Y cuando vamos a la palabra, nos declara la palabra que ese problema se llama pecado. El pecado es la raíz de todos los problemas del ser humano, tanto los del cuerpo como los del espíritu. Mira, la enfermedad existe por culpa del pecado. Ahora, yo no estoy diciendo que cuando una persona se pone enferma, significa que eso se le atribuye a algún pecado que ha hecho esa persona en concreto. No, eso no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la enfermedad como concepto existe por culpa del pecado. La muerte existe por culpa del pecado. Experimentamos en nuestra vida dolor, ansiedad, depresión, angustia por culpa del pecado, pero entonces entra en escena el ser humano y dice, pues ¿sabes qué? Yo lo voy a solucionar a mi manera. Como Frank Sinatra. Y se inventa religiones y filosofías de vida y terapias psicológicas, pero nada es capaz de solucionarlo. Y por más que avanzamos en otras áreas, en cuanto al asunto de nuestro problema espiritual, vamos de mal en peor. Cada vez más rotos, cada vez más vacíos, cada vez más perdidos. Y la pregunta que le podemos hacer a Dios es, ¿existe alguna solución para nosotros? Y la respuesta nos la da Pablo en el texto de hoy. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El ser humano sufre porque existe el pecado, y para tratar con los males del alma, el ser humano necesita a Dios y a su bendita palabra. Las Escrituras bien interpretadas y
bien aplicadas, porque debemos reconocer, tristemente, que ha habido personas que han usado muy mal la palabra de Dios y han cometido muchos abusos en nombre de Dios. Por cierto, también han cometido abusos desde la ciencia y han aplicado mal cuestiones científicas. Todos podemos cometer errores en el desarrollo de nuestra profesión. Pero las Escrituras bien interpretadas y correctamente aplicadas son útiles y suficientes. Y aquí Pablo usa una lista de verbos que trata del proceso progresivo para tratar con los problemas del alma. Esta descripción me la compartió nuestro querido hermano Ignacio y la he usado, he cambiado de parafrasear algunas cosas, pero la he usado prácticamente de forma literal porque me ha parecido excelente. Dice la progresión de los verbos que utiliza Pablo, que las Escrituras son útiles para enseñar. Esto es mostrar la verdad. Te muestra quién es Dios, quién eres tú, cómo funciona el mundo según su diseño. Te dan un marco de verdad para que entiendas cómo funcionan todas las cosas, cómo funciona incluso tu propia alma. Las Escrituras te dicen, las cosas son así, esto es la verdad. Las Escrituras también son útiles para reprender, es decir, no solamente te muestra la verdad, sino también te muestra el error. Te dice lo que no es verdad, lo que no es cierto, lo que es mentira, y te muestra y te reprende por tu pecado. Te alertan de cuando te desvías del camino correcto. No te dicen solamente lo que está bien, sino también lo que está mal. Y no lo hacen para agradarte a ti, no te acarician el alma para que te sientas bien. La Biblia te dice la verdad y te muestra tu error. La Biblia te muestra en qué áreas puede ser que seas una víctima, pero también te muestra en qué áreas eres culpable. Debes arrepentirte. Te muestra las áreas que no están alineadas con la verdad de Dios. Las Escrituras también son útiles para corregir. Te ayuda a aplicar esa verdad a tu vida. Te transforman espiritualmente, te ayudan a darte cuenta del error que está en ti para que puedas corregirlo. Y esto es muy, muy bueno. Por lo visto, la palabra corregir se usaba en ese momento para, para hablar de la labor de un doctor a la hora de enderezar un hueso, cuando estaba roto. Enderezar un hueso roto. Corregir. Por cierto, eso es lo que intentan hacer, ¿no? Desde los intentos humanos, ¿no? Las religiones, las psicoterapias, no pueden. La Escritura siempre eso. Es como que el alma, imaginemos que el alma tuviera huesos, pues los huesos del alma están dislocados. Y las Escrituras los colocan en su sitio. Corrigen. Eso es lo que hace la palabra de Dios a nuestra alma, nos restaura. De manera que el médico profesional del alma no es el religioso, no es el psicólogo, es el Espíritu Santo, que nos ha bendecido con la palabra de Dios. Y por último, las Escrituras son útiles para instruir en justicia, es decir, vivir conforme a esa verdad y experimentarla en tu propia vida. Las Escrituras te equipan para vivir de una manera que agrada a Dios. No te dice lo que está mal, no solo te dice lo que está mal, sino que te capacitan para vivir una vida de bien. Todo. Integral. Eso es lo que hacen las Escrituras a todo aquel que se acerca a la palabra de Dios creyéndole a Dios. Y el llamado pastoral que hago es que creamos en las Escrituras. Hermano, hermana, cree en su contenido. Cree en sus declaraciones. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Créelo. Cree en sus promesas. Y cree en su poder para tratar con todos los males del alma. Pero alguno puede pensar, bueno, yo puedo acudir a la Escritura y a la consejería bíblica para algunas cosas, pero otras necesitan a un profesional con bata blanca que haya estudiado psicología. Yo respeto profundamente cualquier postura en este tema, no voy a pelearme con nadie, pero, hermano, iglesia, aquí Pablo dice que las Escrituras son suficientes para estar enteramente preparado.
suficiente, todo preparado, toda buena obra. Y hago un paréntesis aquí importante, porque quiero matizar alguna cosa para que no se me malentienda. Decir que las psicoterapias no curan a nadie, decir que su fundamento es equivocado, decir que su cosmovisión es antibíblica, que plantea una forma de entender al ser humano, una antropología que es contraria a la palabra de Dios. Decir todo eso no implica decir que toda verdad es verdad de Dios y que cuando la psicología afirma algo que es cierto y lo aplica correctamente, debemos recibirlo con agrado, con gusto. Porque Dios en su gracia común ha dado cierta sabiduría en ese campo del conocimiento, como en otros campos, que puede ser muy útil y muy interesante. Por ejemplo, he pensado en algunos ejemplos, pero aplicar patrones de comportamiento a la conducta deportiva, a la psicología deportiva. También puede tener su funcionalidad ahí y puede ayudar al atleta en cierta medida, con algún consejo, con alguna sugerencia. Por ejemplo, estudiar la conducta de las personas neurodivergentes, como los autistas, ¿no? Por cierto, ahí hay una cierta conexión entre la parte física y la parte espiritual, porque por lo visto hay como estructuras neurológicas que pueden ser diferentes en algunas personas, ¿no? Pero ahí entramos en el campo de lo físico, y ahora hablaremos de esto, no solamente en el plano espiritual, ¿no? Hay cosas de este campo del conocimiento humanista que son rescatables, que nos ofrecen buena información. No todo es malo y el cristiano debe estar abierto a las verdades que nos lleguen de cualquier lugar. Gloria al Señor por la sabiduría que le da a ciertas personas y porque podemos utilizarlas para bien. Pero una vez dicho esto y reconociendo esto, ciertas verdades, ciertas aplicaciones que pueden ser reconocidas, este texto dice claramente que no necesitas nada más que la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo para tratar con los problemas del alma. Para los problemas espirituales, lo que necesitamos es acudir al médico de médicos, acudir a Dios, que nos ha dado su palabra para funcionar correctamente, para ordenar nuestros pensamientos, para ordenar nuestras emociones, para sanar nuestras aflicciones y estar enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que dice Dios en su bendita palabra. Y alguno aquí me podría decir, bueno, ¿qué pasa con las enfermedades mentales? Hermanos, desde el respeto y desde el cariño para quien piense de una forma diferente. Y quiero que escuchéis todo el argumento hasta que termine. Pero voy a decir algo que tal vez suena muy controversial y puede sonar muy opuesto a lo que llevamos escuchando desde que hemos nacido. Pero atiende bien a lo que voy a decir, a todo el argumento que voy a hacer. Desde aquí yo quiero afirmar que las enfermedades mentales no existen. Son un mito que nos hemos inventado para llamar enfermedad a algo que sucede en el ámbito de lo espiritual. Hermanos, la mente no enferma porque la mente es algo intangible y abstracto. La mente no es material, no se puede tocar, no se puede medir. Decir enfermedad mental, acuñar estos dos términos, es como decir color amargo o como decir sabiduría verde. Es atribuirle un componente material a algo que es abstracto. Sin embargo, el cerebro sí que puede enfermar. Y sí que existen enfermedades cerebrales. Y allí sí que entramos en un campo que le compete a la medicina, a través de la psiquiatría. Existen enfermedades neurológicas en el hipotálamo, el cerebro a veces no funciona bien, existe el Alzheimer, por ejemplo, existe la esquizofrenia. Tu cerebro, tu órgano cerebral no funciona bien, como puedes pasarle al riñón o al corazón. Y en esos casos, la Iglesia tiene que tener mucho cuidado, mucha prudencia en no meter la pata, porque se trata de un campo que no le compete a la Iglesia.
tenemos que reconocer con tristeza que muchas veces la Iglesia, por meterse donde no le llaman, ya pasó en otros campos también, como en la cosmología, ¿no? Ha metido la pata y ha tratado como problemas del alma cuestiones que son físicas. Y ha tratado a gente que tiene epilepsia o que tiene esquizofrenia, es que algo está pasando aquí que puede tratar desde la medicina, como si fueran posesiones diabólicas. Es un error. Cuidado, también quiero decir que a veces yo creo que es al revés. Yo creo que el diablo existe, creo que el diablo tiene cierta influencia y que la Iglesia no habla mucho de eso. Y entiendo que hay personas que están bajo la influencia de Satanás y que pueden tener comportamientos y que puede haber cosas que dicen, uy, eso no tiene por qué ser esquizofrenia o epilepsia. Puede que sea la otra cosa, pero ¿quién puede ser? Un problema del cerebro. Y ahí yo como pastor tengo que ser pero que muy imprudente y acudir a campos del conocimiento que escapan a mi capacidad. Yo no soy médico, yo soy pastor. Y tal vez el cerebro no funciona bien y esa persona necesita tratamiento médico. El campo del cerebro no le compete a la Iglesia porque no es espiritual, es físico. Y allí debe entrar la medicina. Ahí yo estaría ejerciendo intrusismo laboral. Como entiendo, desde el respeto y desde el amor, que la medicina está ejerciendo en algunos campos intrusismo laboral, cuando trata lo espiritual como algo difícil. Pero una vez aclarado que se debe hacer diferencia entre la psicología terapéutica y la psiquiatría, y aclarado que hay cosas de la psicología terapéutica que son rescatables, debemos afirmar que es un error tratar los problemas del alma del ser humano como la ansiedad o como la tristeza profunda, como si fueran una enfermedad que puede tratarse a base de acudir a un sacerdote con bata blanca, al que llaman psicólogo, de la religión materialista de la ciencia, que usa métodos de escuelas que niegan a Dios y tienen una visión equivocada del ser humano. Es un error. Voy a citar a un hombre que se llama Marino Pérez Álvarez. Este hombre es catedrático de psicología en la Universidad de Oviedo. No es un pastor fundamentalista, no es un religioso alocado, es un catedrático de psicología de la Universidad de Oviedo y fue presidente de la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud. Algo del tema sabe. Y él, he estado leyendo bastantes cosas sobre lo que dice, no es el único, cada vez hay una corriente más fuerte, de hombres y mujeres en este campo que estarían sentados ahí y estarían de acuerdo con lo que estoy diciendo ahora, en todo lo que estoy diciendo. Él dice, crítica a la psicología y a las psicoterapias, dice que hay una inflación diagnóstica, es decir, un exceso de etiquetas como trastorno. Él dice que hay una excesiva medicalización del malestar cotidiano. Es que estoy triste. Vale, es que forma parte de la vida estar triste, amigo. Pastillita. No digo que siempre sea así. Digo que este hombre dice que eso ocurre con cada vez más frecuencia. Y la tendencia a convertir problemas vitales en patologías clínicas. Lo dice un catedrático en psicología que ha sido presidente de la Sociedad Española de Psicología. Voy a citar a este hombre en un artículo. Textualmente dice, aunque los diagnósticos psiquiátricos pueden ser fiables, es decir, los profesionales pueden ponerse de acuerdo en los criterios, fíjate cómo tratan con esto, todo muy ambiguo, pueden. Dice, no hay evidencia de que correspondan a enfermedades reales en el sentido médico tradicional. Es decir, no se puede comprobar, no se puede comprobar empíricamente. Tienes malestar del alma, tienes ansiedad, pastillita. No te sabes estar quieto, pastillita. Terapia, tienes depresión. Te marcan con una etiqueta y luego te tienen que sacar la etiqueta. Cuidado con esto. Cuidado con esto, porque hay gente que no sale de allí, no sale. Yo voy a contar una anécdota.
Ahora, quiero decir algo, porque este tema tengo que matizarlo mucho para que no se me malentienda. Como hemos dicho que el cuerpo y el alma están conectados, yo creo que en ocasiones puede ser útil, cuando alguien tiene un problema muy grave, espiritual, que se trate desde lo físico para ayudarle a salir de ahí. Le dan una muletilla, una pastillita que te dé dopamina durante un tiempo. Tiene su marco, puede ser algo, no te va a curar, pero te puede ayudar. No me niego a eso. Ahora, una anécdota muy interesante. Hoy en día, cuando yo entiendo como los niños cada vez están con más falta de atención, muchas pantallas, los padres no les ponen límites, cada vez hay más niños, bueno, si los que tenéis niños pequeños y vais a los colegios, todos tienen TDAH, TDA, ya no saben qué test inventar, TDK, ABCDFG, un montón de test. Todo el mundo tiene test. Yo no digo que haya niños que puedan tener problemas neurológicos, no digo que eso no pueda existir. Pero yo voy a contar una anécdota de un niño en la iglesia de Cádiz. Portaba muy mal, era muy malo. No paraba, le daba mucha guerra a los padres, era desobediente, era déspota, cogía ataques de ira. No podían con él, tenía 7, 8 añitos. Bueno, es mayor, ¿eh? Y fueron al psicólogo. El psicólogo, después de 2 o 3 sesiones, le diagnosticó TDAH, trastorno de hiperactividad, no sé qué. El niño está malito, ya está malito, ya tiene una etiqueta. Y le empezaron a dar una pastillita. El niño iba dopado. Y un día, eso durante un tiempo, y luego dejaron de dársela, volvió a portarse mal, muy mal. Y un día le digo al padre, oye, ¿me dejarías llevarme al niño al cine? Porque se enteró que iba al cine con Nerea y eso. Además, ¿cómo te vas a llevar al nene al cine? Imposible, no va a aguantar la película, se porta muy mal, empieza a pegar pataletas, es insoportable, no vas a poder con el niño. Y yo, que sabía cómo estaba un poco su casa, sospechaba un poquito de algunas cosas, digo, mira, yo no niego que pueda ser verdad lo que dice el médico, no lo sé, pero déjame intentarlo. El niño quiere ir, tiene ilusión. Y él conmigo tenía muy buena relación. Y al final me lo deja, pero sufriendo. Me dice, si pasa cualquier cosa, por favor, llámame, por favor, ¿eh? El niño se pone histérico. Dilo. Cuando me senté en el coche con él, le digo, mira, cariño, escúchame. En esta tarde tienes que entender 2 cosas. Solo 2 cosas. Te lo vas a pasar muy bien, pero tienes que entender 2 cosas. La primera, y mando yo. Yo soy el que ordeno lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. ¿Lo entiendes, cariño? Niño, sí. Y la segunda cosa, yo te voy a dar unos límites, que no puedes salirte de esos límites. Cuando tú quieras hacer algo, me tienes que preguntar a mí. Y vamos a disfrutar. Podéis imaginar cómo fue la tarde, ¿no? El niño me preguntaba hasta si podía comer chucherías. Me dio las gracias 25 veces. Yo me lo comía a besos. Se sentó en la película y la vio perfectamente, sin ningún problema, sin parpadear. Lo dejé en su casa y cuando dejé en su casa su padre, ¿qué tal? Muy bien. El niño no tiene ningún problema. El niño, no se te dije así, pero lo que le pasa es que necesita límites. Atención, amor. No digo que siempre sea así, ¿eh? Entiendo que puede haber problemas en algunos. Yo sí me atrevo a decir que la gran mayoría de veces es eso. Es eso. Si ese niño tuviera una enfermedad, está siempre, no cuando le conviene. Yo no puedo decidir cuando mi corazón va bien y cuando mi corazón va mal. Cada vez existen más psicólogos que denuncian los abusos de tratar como enfermedades a problemas de la vida del ser humano. Más psicólogos, no pastores. Pero el mundo se pone en manos de este tipo de personas que han estudiado una carrera basada en premisas equivocadas, que encima se contradicen entre sí y que además también necesitan a otros psicólogos que les ayuden para tratar con sus problemas. Y entiendo que el mundo haya comprado esta mentira porque el mundo está sin Dios, pero la Iglesia, hermano. Tristemente la Iglesia en muchas ocasiones también ha comprado esta mentira del mundo en lugar de responder con la verdad de la palabra de Dios. Decir que aquí Pablo se equivoca y que hay cosas que se deben tratar desde la ciencia para tratar con los problemas del alma implicaría 2 cosas.
muy graves. Lo primero, que la Iglesia ha sido muy cruel durante 1900 años de historia y aquí ha tratado como un asunto espiritual lo que realmente es una enfermedad. Y yo no niego que puede haber un campo de desconocimiento científico en el que muchas veces eso ha podido ocurrir. Pero no dudo que ese sea la mayoría de casos. Si la depresión es una enfermedad, significa que los pastores piadosos de antaño, hombres que conocían la palabra, que tenían un corazón rendido al Señor, que tenían sabiduría bíblica y eran buenos consejeros bíblicos, cuando trataban este tema estaban siendo muy crueles. Porque estaban tratando como enfermedad algo que es un problema del alma. Al revés, perdón. Un problema del alma, algo que es una enfermedad. Qué cruel. Pero yo no creo que Pablo se equivoque, ni que los hombres de Dios hayan estado equivocados durante 1900 años. Por otro lado, estaríamos diciendo que Dios ha dejado a sus hijos sin poder tratar los problemas del alma hasta que llegaron los ateos del siglo XIX a explicarnos bien este tema. Estaríamos diciendo que Pablo estaba totalmente vendido, que no sabía lo que hacer en estos casos hasta que llegó Freud. Estamos diciendo que Agustín de Hipona no tenía ni idea de cómo funcionan estas cosas hasta que llegó Skinner con su conductismo a contarle la verdad al ser humano de cómo funciona el alma. Estamos diciendo que Jonathan Edwards, ese hombre que hemos estado viendo en el curso, en la clase, la mente más brillante, del segundo milenio tal vez, uno de los más brillantes, pastor, un hombre piadoso, estaba fuera de juego. No tenía ni idea hasta que llegaron los psicólogos. Dicho así suena bastante ridículo. Pero es lo que muchos cristianos incluso afirman en la práctica. Y hermanos, todo esto es producto de haber abandonado la fe en el poder de la palabra de Dios. Hemos abandonado la consejería bíblica y le hemos dado al mundo la potestad de explicarnos desde un punto de vista ateo lo que Dios ya nos explica en su bendita palabra. En ocasiones, hay hermanos que han llegado a mi despacho, hemos estado hablando, y me han dicho que han acudido al psicólogo cristiano. Yo espero que a estas alturas del mensaje podáis ver lo contradictorios que son estos dos conceptos. Tú puedes ser un cristiano que ha estudiado psicología, pero integrar psicólogo cristiano no tiene sentido porque son dos cosmovisiones opuestas. Repito, tú puedes ser un psicólogo que ha estudiado, un cristiano que ha estudiado psicología y que en ese ámbito del conocimiento has podido aprovechar cosas que también. Pero cuando viene alguien con este tema del psicólogo cristiano, he escuchado barbaridades y tristemente me he puesto las manos en la cabeza. También la he escuchado de pastores, pero he escuchado barbaridades. Pero en el mejor de los casos, ese hombre o esa mujer que es psicólogo conoce las Escrituras, en el mejor de los casos, conoce la palabra de Dios. Y ha aplicado al problema de esa persona un consejo que está en la palabra de Dios. Y cuando me da el diagnóstico, yo pienso, yo te hubiera dicho lo mismo. Y te hubiera dado las mismas pautas de solución. En el mejor de los casos. No abunda, tristemente, pero en el mejor de los casos. Porque su sabiduría proviene de la Biblia. No de Freud ni de Skinner, proviene de la Biblia. Lo que hacen realmente es consejería bíblica, nada más. Y eso es lo mismo que hacía Pablo, que hacía Agustín de Hipona, que hacía Timoteo, que hacía Jonathan Edwards, que hacía R.C. Sproul o cualquier pastor que conozca correctamente la palabra y la sepa aplicar bien. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Timoteo, para tratar con los problemas del alma que experimentarás en el ministerio, no necesitas esperar 1900 años a que aparezcan los psicólogos. Debes acudir a las Escrituras. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Hermanos que estáis siendo preparados para el ministerio, que tal vez tenéis un llamado a tratar con estas cuestiones. Vais a tratar con personas rotas, desamparadas, desilusionadas y confundidas. Estaréis rodeados de una comunidad pecadora cuya alma está sufriendo, y cuando enfrentéis los retos del ministerio en este sentido, debéis recordar que el remedio no está en las filosofías
ni en las religiones, ni en enviar a la gente al psicólogo. Repito, debemos ser cuidadosos y prudentes por si tal vez hay algún tipo de afección en el cerebro o problema médico que debe ser tratado. Pero una vez debemos tener eso en cuenta y estamos equilibrados en eso, debéis recordar que el remedio está en conocer correctamente la palabra de Dios y saber aplicarla correctamente primero a vuestra propia vida y después a la de los demás. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, en este mundo tenemos aflicción. En este mundo de pecado vivimos atribulados. En este mundo sufrimos y hacemos sufrir a los demás. Y hoy Dios nos dice que la solución está en confiar en su palabra. Porque en definitiva, la solución está en el Evangelio. Cristo vino al mundo también a salvarnos en ese sentido. La salvación que propone el Evangelio es integral. Salva de todo. Una ocasión una mujer samaritana, de las 12 de mediodía, cuando está a pleno sol, con un calor abrasador, va a buscar agua al pozo. Iba a esa hora porque ella estaba mal vista socialmente, estaba con una insatisfacción del alma, había ya probado con 5 relaciones sentimentales y ninguna le acababa de funcionar, tenía mala fama, no quería pasar vergüenza, estaba angustiada en lo espiritual, tenía preguntas, no estaba bien, estaba inquieta, iba a las 12 de mediodía a buscar agua al pozo. Iba allí solita para que no la viera nadie, a la hora donde nadie está. ¿Y sabéis quién estaba también en ese pozo? Estaba un tal Jesús de Nazaret. Y cuando llega la samaritana, Jesús le dice, mujer, dame de beber. Y la mujer se sorprende y dice, pero ¿cómo tú siendo hombre y judío me pides a mí de beber siendo yo samaritana? Porque los samaritanos y los judíos no se podían ver, eran como el Barça y Madrid. Y Jesús le dice, mujer, si tú supieras quién te dice dame de beber, tú serías el que le pide agua. Y el agua que yo te daría sería una fuente que salte para vida eterna. No tendrás sed jamás. Porque, samaritana, debe ser algo, mira, cualquiera que bebe del agua de este mundo, cualquiera que intenta saciar su sed con viajes, con leer libros, con filosofías, con estudiar carreras, con tener buenos trabajos, con tener relaciones románticas, cualquiera que bebe del agua del mundo, ¿sabes lo que le pasa? Que siempre tiene sed, que su alma siempre está insatisfecha, que los huesos de su alma nunca se colocan en su sitio, que siempre están angustiados. Samaritana, tu problema es espiritual y el problema no está en el mundo. Llevas 5 maridos, el que tienes no es tu marido tampoco. Y es que ni que hayas tenido 15, ninguno te va a llenar. Porque el agua del mundo no llena, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré. Escucha esto, no volverá a tener sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente alto para vida eterna. Es inagotable. Calma cualquier sed. Cristo es el médico del alma, que puede salvarte de tus pecados y también puede salvarte de las mentiras que crees. Puede salvarte de tus traumas, de tus heridas emocionales, puede salvarte de tus complejos, de tus inseguridades, de tus conductas pecaminosas, puede hacerte santo, que es lo mismo que feliz. Cristo puede salvarte de tu ansiedad. Puede salvarte de la tristeza más profunda y cambiar tu lamento en baile. En definitiva, Cristo puede darte vida y vida en abundancia. Y Cristo lo hace por medio de su bendita palabra, la cual es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú, de que yo y de cualquier persona que venga a Cristo en arrepentimiento y fe sea perfecto, eterna y enteramente preparado para toda buena obra. Amén, su palabra. Las Escrituras son útiles y suficientes para todas las necesidades del alma. Dios bendiga su bendita palabra. Amén. Vamos a orar. Padre amado,
Entiendo, Señor, que hemos tocado temas muy sensibles. Este mundo construye castillos ideológicos y a veces los compramos y derribar esas premisas, Señor, a veces nos asusta. Yo te pido, Señor, que nos des discernimiento y que nos ayudes a abrazar toda verdad que viene de ti. Te pido, Señor, que nos des fe en tu bendita palabra. Te pido, Señor, que traigas sanidad. En este mundo hay aflicción. Hay aquí personas, Señor, que están sufriendo. Danos prudencia, Señor, para discernir dónde hay un problema médico, dónde está el problema espiritual, para tratar a la gente con amor y con prudencia, Señor. No queremos meter la pata, no queremos hacer daños, pero tampoco queremos comprar las mentiras del mundo. Danos mucha sabiduría y que tu palabra, que es viva y eficaz, tu palabra, Señor, sea lo que nos restaure, lo que nos edifique, lo que nos capacite para vivir en este mundo, en santidad, en alegría, en gozo, que sea para tu gloria. Danos fe, tu bendita palabra. En el nombre de Jesús.